Comencemos a hablar con don Gustavo Jáuregui, que es el gerente de la Cámara Nacional de Comercio, a quien le agradecemos mucho este contacto con Fides. Don Gustavo Jáuregui, muy buenos días, bienvenido al programa, gusto tenerlo acá. Muy buenos días, John. Para mí es un placer estar contigo y a través tuyo también de toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Gracias, don Gustavo. Don Gustavo, a ver, en medio de la pandemia, el Ministerio de Trabajo les pide a las empresas sistemas de bioseguridad, que puedan aprobar un sistema de bioseguridad. ¿Qué está pasando con esto? Yo lo dije, espero que esté de acuerdo a lo que se entiende, pero usted nos aclare el panorama, por favor. Claro que sí, John. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha emitido el pasado 4 de marzo la resolución ministerial 186/2021, por la cual se ha aprobado un reglamento justamente para la implementación de medidas de bioseguridad en las empresas. ¿Cuál es el problema y cuál es la problemática que se ha generado a raíz de esto? Que además, como Cámara Nacional de Comercio, la hemos representado y hemos enviado varias notas, porque obviamente hemos recibido también reclamos de parte de los diferentes sectores empresariales, ¿no?, a los cuales representamos. ¿Cuál es el problema de esto? Muchos de los sectores tenían establecido sus protocolos de bioseguridad, aprobados además por algunas instancias que se los habían requerido ya el año pasado. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del sector gastronómico, por poner un ejemplo, que trabajaron de forma ardua con los diferentes gobiernos autónomos para poder aprobar sus reglamentos y protocolos de bioseguridad. Y lamentablemente ahora, pues nuevamente les están pidiendo algo que ya lo tenían aprobado, que han tardado tiempo, que han ejecutado recursos para poder aprobarlo, les están pidiendo nuevamente hacerlo. Lo mismo pasa en algunos otros sectores que además tenían regulaciones muy particulares, como el sector del turismo, por ejemplo, el sector hotelero, que tienen regulación tanto a nivel departamental por parte de las gobernaciones como a nivel municipal. Entonces, en general, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que se están solapando facultades de los diferentes niveles de administración del Estado. Tenemos a nivel nacional un Ministerio de Trabajo que ahora establece un reglamento, pero adicionalmente también tienen sus facultades los gobiernos departamentales y municipales que ya aprobaron protocolos de bioseguridad. Entonces, lo que están generando es una sobreregulación sobre el sector empresarial formal, que en etapa de crisis, como tú bien lo dices, tienen otro tipo de preocupaciones para generar reacción más bien y una dinámica distinta a estas actividades económicas, tienen cada hora tiempo y recursos para poder generar nuevamente este tipo de medidas. Y otra cosa adicional, que es que el plazo además es muy corto. Esta reglamentación de trabajo establece que si no la presentas en 20 días calendario, eso significa contabilizando desde el 4 de marzo, finales de este mes, que es la próxima semana, se ejecutarán medidas ya sancionatorias, es decir, se va a coercionar a las empresas, tanto con sanciones que incluso podrían llegar con la suspensión de sus licencias de funcionamiento a través de los gobiernos. Disculpe, don Gustavo Jáuregui, a ver, aquí son varias cosas que estamos detectando. La primera, que las empresas evidentemente han creado su sistema de bioseguridad ante el desconocimiento del manejo del coronavirus. Esto, si se quiere, se ha ido estandarizando un poco con el tiempo y cuando ya había más conocimiento, ¿ok? Ahora resulta que llega el Ministerio de Trabajo y les dice, tienen que presentar ese plan de bioseguridad, pero no lo vamos a aprobar nosotros como ministerio, tiene que pasar por un especialista que reconoce el ministerio, al cual las empresas le van a pagar. Tengo entendido que son 3.500 bolivianos, ¿estoy en lo correcto, señor Jáuregui? En realidad depende del tamaño de la empresa. Efectivamente, lo que estás en lo cierto es de que el Ministerio de Trabajo lo que ha hecho es establecer especialistas que van a aprobar estos protocolos de bioseguridad. Son profesionales independientes que ellos han hecho un listado de que están certificados por el Ministerio de Trabajo para aprobar estos protocolos de bioseguridad,
y muchos de ellos cobran, dependiendo del tamaño de la empresa, desde 500, hemos hecho nosotros más o menos un levantamiento de información como cámara, desde 500 hasta infinito, porque obviamente para una empresa mucho más grande, pues los montos también pueden alcanzar montos muy importantes. Claro, y el tema es ¿por qué el Ministerio de Trabajo no lo hace? ¿Por qué no tiene un personal que no cobre a las empresas? Porque, a ver, la empresa ha pasado por la pandemia. La empresa está pensando dónde va a sacar sueldos, está despidiendo gente, ahora está en la lucha por si se aumentan los salarios. Y meterle a otra persona para aprobar un plan de bioseguridad más, ¿por qué no lo hace el ministerio y deja de cobrar? Ese es el tema de fondo, señor Jauregui. En realidad, si el ministerio quería asumir esta facultad, que por supuesto está bien, puede asumirla considerando temas de seguridad e higiene ocupacional, que son parte de su facultad, lo que debería hacer es tal vez homologar, como tú bien lo dices, con profesionales que trabajan actualmente en el Ministerio de Trabajo, los protocolos que ya se aprobaron y que ya están en funcionamiento e implementados en las diferentes empresas. Eso sería lo correcto, pero lamentablemente ahora lo que ellos están pidiendo es que se haga un nuevo documento, un nuevo protocolo de bioseguridad, y que lo hagan con estos profesionales, lo cual obviamente genera un gasto adicional para las empresas, que hoy por hoy están obviamente con liquidez, ¿no? Ante la falta de reactivación de la economía. ¿Y quiénes son estos especialistas en listas que están avalados por el ministerio y que pueden dar la firma para este documento a las empresas? Bueno, existe un listado en el Ministerio de Trabajo de profesionales que estarían certificados por el Ministerio de Trabajo. No tenemos conocimiento específicamente de cuáles han sido los parámetros para calificar y certificar a estos profesionales. Me imagino que tendrán alguna valoración especial, alguna profesionalización técnica en el tema, pero ellos son los que justamente es el ministerio que te brinda un listado de opciones donde los empresarios tienen que ir y acceder a estos listados y escoger a uno de estos profesionales para que les haga este tema. Más allá de eso es el tema del tiempo, como te digo, tienen el plazo ya para presentar hasta la próxima semana, hasta fin de mes, entonces el plazo es demasiado reducido para los grandes requerimientos que tiene el Ministerio de Trabajo, y el tema sancionatorio también es muy preocupante, John. A ver, y si no se les paga a estos expertos, si no se vuelve a hacer esta medida de bioseguridad en las empresas, hay las sanciones, incluso puede cerrarse hasta la empresa, esa sería la sanción máxima. Así establece la norma específica que han sacado con esta resolución ministerial, que lo que podrían llegar a hacer incluso es suspender la licencia de funcionamiento de las empresas, lo cual obviamente sin una licencia de funcionamiento se supone que no puedes operar. A ver, pero alguien escribe y dice, pero son 3.500 pesos nomás, por ejemplo. ¿Qué responderíamos a las personas cuando de repente tienen esa clase de criterios? Bueno, lo que hay que establecer, John, es algo muy claro. ¿Cómo es el tejido empresarial formal, que es sobreregulado por las entidades estatales? El tejido empresarial está compuesto básicamente por un poco más de 320,000 empresas a nivel nacional. Estamos hablando todas aquellas actividades económicas que tienen un registro de comercio, una matrícula mercantil para funcionar. De esas un poco más de 320,000 empresas, únicamente el 30% ha renovado su matrícula de comercio, por lo cual se presupone que son las que están activas, que son un poco más de 100,000 en todo el territorio nacional. Y de esas 100,000 estamos hablando que el 80% son empresas unipersonales. Las empresas unipersonales no necesariamente son de una persona, pero son unidades económicas muy pequeñas, donde normalmente son familiares, son microempresas donde trabajan máximo 5 personas. Entonces son empresas que no tienen una espalda financiera para poder asumir
justamente grandes gastos en sus planillas de gastos. Entonces, para ellos, 3.000 bolivianos, pues por supuesto que afecta, y mucho más en una etapa de crisis, porque no olvidemos que estamos todavía en una etapa de crisis tanto sanitaria como económica. Entonces, por supuesto que a 8 de cada 10 empresas que son estas unidades pequeñas, pues les va a afectar. Claro que sí. A ver, pero ¿han representado esto en algún momento, don Gustavo Jáuregui, ante el Ministerio de Trabajo? Le han dicho, a ver, un momentito, no pueden pues meter la mano al bolsillo, ¿no? Así tan, no sé, si decir alegremente o demás, es decir, ¿no podrían ustedes hacerse cargo de estas medidas de bioseguridad? Además, ¿cuáles son esas medidas de bioseguridad que nos gustaría conocerlas, don Gustavo Jáuregui? Definitivamente nosotros inmediatamente se emitió la norma representaba esta norma ante el Ministerio de Trabajo, quien es la autoridad que ha emitido, estableciendo además con qué criterios, todo lo que hemos mencionado ahora, el tema tiempo, el tema inversión, gastos y demás, y además considerando que ya existen protocolos aprobados que están haciendo que estén funcionando las empresas desde que se inició la pandemia el año pasado en la gestión 2020. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta porque lo que nosotros esperábamos era una convocatoria, una reunión de parte del Ministerio de Trabajo, no necesariamente de la ministra de Trabajo, sino de cualquier otra autoridad que esté a cargo de este tema. Pero existe están muy herméticos en las diferentes entidades estatales y definitivamente no quieren tener justamente estas reuniones de coordinación, discutir justamente desde el punto de vista técnico cuál sería el justificativo de su implementación. Nosotros siempre hemos ratificado como Cámara Nacional de Comercio que toda medida que se vaya a asumir debería ser trabajada previamente y consensuada con el sector que las va a aplicar, porque caso contrario, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no la trabajas esa medida y la quieres implementar, vas a tener problemas justamente en su implementación, porque los que conocen el día a día de la operativa, la problemática, es justamente el sector empresarial que está, la actividad económica que está trabajando en el mercado. Entonces, lamentablemente no hay apertura de parte del Ministerio de Trabajo en este caso. Bien. Muchísimas gracias, don Gustavo Jáuregui, gerente de la Cámara Nacional de Comercio. A veces se toman algunas medidas que, bueno, son demasiado discutibles. Gracias por esta primera entrevista. Vamos a seguir con este tema que nos parece muy importante porque en medio de todo esto y cuando las empresas se quieren reactivar, claro, no estamos en contra de que se les dé a los empleados, por favor, las medidas de bioseguridad, que se lo tiene que hacer, pero que encima se les saque otra plata más y se les haga hacer un doble trabajo, por ejemplo, es como decirle al ministerio, oiga, a ver, un ratito para el ano, como que reconozcan lo que hemos hecho y sobre todo no saquen más plata, que es lo más importante. Gracias, don Gustavo Jáuregui, gerente de la Cámara Nacional de Comercio, por esta entrevista.